Hoy lo que yo quiero hacer, y yo tengo apenas una hora y un poco para la discusión, es de ver una cosa quizás más precisas sobre la gestión de las empresas e instituciones culturales. Y yo voy a tomar en cuenta diferentes aspectos. El primer aspecto es que naturalmente unos de ustedes quizás tienen una gestión directa de esas cosas y los otros son más aquí como especialistas de políticas culturales en los municipios o los estados, y entonces ven el problema de una manera un poco diferente. Entonces yo voy a tratar de ver las cosas combinando los dos puntos de vista. Yo no estaré demasiado preciso en la descripción de unas cosas, porque yo tendría que hacer desarrollos estadísticos o modelos y yo no quiero hacerlo, pero si necesitas yo puedo después enviarle a ustedes unos documentos más o menos en inglés o en francés. La segunda cosa es que hay una parte de esta tarde que corresponde un poco, no es una entrada diferente a lo que el profesor justamente ha hecho esta mañana. Entonces, y principalmente sobre los nuevos modelos de negocios. Yo quería entrar en detalle en esto, pero quizás yo voy a cortar un poquito. Y la tercera cosa, yo voy a insistir, si yo tengo tiempo, más sobre un estudio que he terminado el año pasado sobre el impacto del Museo del Louvre sobre la economía francesa. Y eso puede ser interesante porque yo sé que varios de ustedes trabajan en los museos y hay siempre un problema de legitimización del dinero que cuando se lo da, del dinero que se da en unos países a los museos. Y me parece que es una parte de la actividad de los gestionarios de los museos también. Entonces yo voy quizás a tomar un poco más tiempo sobre eso. Y yo tengo textos muy largos en inglés y francés también sobre ese estudio con resúmenes y todo. Entonces podremos hacer. Bien, vamos a empezar. Cuando se trata... un último punto. Me parece que hoy hay que hacer muy cuidado a lo que se llama la gestión cultural. Porque naturalmente hay cosas muy diferentes, quizás menos en su propio país que en nosotros, pero hay empresas sin lucro, hay empresas con lucro, hay instituciones que dependen directamente de los gobiernos centrales o locales y hay instituciones públicas que tienen una autonomía más o menos importante. Y hay todavía un caso muy particular que es el artista individual, que es el empresario de su propio talento también. Y entonces eso da naturalmente una variedad de situaciones excepcionales. Y es un poquito como un ecosistema. Hay unos que funcionan bien, otros que no funcionan bien. Y los que funcionan bien pueden crear efectos favorables para los otros. O, podemos tener el converso. Entonces, es una cosa bastante vivante de una manera, porque hay unos que entran, otros que salen del sistema también, y es una cosa con mucha variación. Hay la variación de medida. Esta mañana hemos hablado mucho, por ejemplo, de la oposición entre los distribuidores, que son bastante grandes, y los creadores o productores, que son bastante pequeños en general, y naturalmente cuando se toma el término de gestión es muy amplio. Entonces, bueno, ahora yo entro en cuando se ve a los problemas y los desafíos se puede tomar una lista lógica de problemas, por ejemplo, qué productos o qué servicios vamos a hacer. Que ya sea una pintura o una obra de escultura, una exposición en un museo, un espectáculo vivo o un libro, etc. El segundo es la sostenibilidad financiera
y naturalmente la sostenibilidad financiera. El tercero, que es identificado muy frecuentemente como un problema muy particular de las empresas culturales, es la necesidad de manejar un empleo muy heterogéneo, es decir, con personas que tienen talentos artísticos y otros que tienen calidades más genéricas en un sentido. Y eso puede, y no tienen siempre el mismo papel, naturalmente, en el desarrollo de la vida de la empresa, y algunas veces no tienen los mismos derechos. Por ejemplo, unos tienen derecho de propiedad intelectual y otros no lo tienen. Entonces, se hace diferencia y hay una heterogeneidad y puede ser bastante difícil de manejar eso. Una otra cosa es el contexto digital, una otra cosa es lo que se llama el marketing cultural, yo voy a volver, y una última cosa, pero no se ve bien, yo me siento mucho, es la demostración de los impactos. Yo no voy a hacer todo, yo voy a elegir 4 temas, porque no tenemos demasiado tiempo, y yo empiezo con el primero. El primero es una cosa que va a ser la vinculación con lo que hemos hecho ayer, pero es una cosa que tiene importancia. Yo quería salir con un cuadro de una representación de los diferentes tipos de bienes o productos o servicios que existen en la economía en función de 2 criterios. Un criterio que está sobre el horizontal, el axis de las X, que es la asimetría de la información. Usted se recuerda, ayer he dicho varias veces, y no soy el solo que dice eso, todos los que trabajan insisten sobre este problema, hay una diferencia entre el nivel de información que tiene el productor y el creador de un lado y el nivel de información que tiene el consumidor potencial. Y el problema es que si no se suprime esta diferencia de información, esa falta de información del consumidor, el mercado no puede existir o la audiencia no puede movilizarse. Y eso es un problema y es una diferencia importante. Y el otro criterio de distinción es la vertical, el axis vertical, y es la importancia y la frecuencia del consumo. Es decir, que cuando es un consumo muy frecuente y no muy costoso, estamos cerca del cero, estamos en esta parte. Y cuando es una compra bastante excepcional, es decir, no muy frecuente o bastante excepcional porque es muy costosa, estamos en esta parte. Y entonces tenemos 4 áreas en el plan. La área 1 es la área de lo que puede llamarse la era de la mercancía. ¿Entiendes? Sí, eso, por ejemplo, no sé, cosas bastante simples, eso. Y por ahí el principio desafío de los productores es naturalmente de tener una competencia en términos de costo. Es principalmente como eso que se hace la competencia y es la llave del éxito o del fracaso del productor sobre el mercado. La segunda, si usted se recuerda, yo voy a... La segunda es una situación donde, sí, porque, es una área donde se conoce muy bien, los consumidores conocen muy bien la calidad del producto y generalmente es una compra muy frecuente o muy regular que no tiene desafíos financieros excesivos. Entonces, es lo que se llama la mercancía. La segunda es un poco diferente. Es una compra que puede ser bastante corriente, no muy excesiva, como un vestido, por ejemplo, una camisa, no sé, un blue jean, pero pueden tener
puede existir una asimetría de información entre el productor y el consumidor. Y entonces la estrategia que es de tener una marca, es de producir una marca, por ejemplo, y defender una marca. Eso es importante. La cuarta, yo no voy a insistir, la que me interesa el más aquí es la tercera, yo voy a decirle por qué. La cuarta es el comercio de bienes, por ejemplo, de máquinas para limpiar o cosas como eso. No es muy frecuente, es bastante costoso, pero generalmente las personas que van a hacer esa compra conocen bastante bien o pueden conocer bastante bien el bien y sus características. Y la última, y aquí son los bienes, lo que llamamos los bienes culturales, las obras de artes, etc. Son bienes que no se compran muy frecuentemente, generalmente. Si se compran frecuentemente, estarán aquí. Y son bienes para los cuales hay una diferencia de información muy fuerte. Sería mejor de decir, hay un déficit de información del que va a comprar los bienes, que es bastante fuerte. Y en términos de estrategia, eso quiere decir eso. Es que tenemos 4 áreas. Eso es un error, es de marca. Yo he hecho esta mañana, pero es un error. He hecho una corrección. Bueno, la área simple, sencilla, la área de la mercancía, la área de los productos de las marcas, que se llama fabricar. ¿Por qué? Porque es un producto bastante corriente, hay un problema de incertidumbre, pero como hay una marca de fábrica, esa marca puede reducir la incertidumbre. Pero si usted toma un diario que es, por ejemplo, un producto cultural en un sentido, la marca del diario hace a las personas comprar el diario cada día en un sentido. Eso es el problema. Si usted compra un diario típico, usted sabe. La era 4, como ya he dicho, no es muy interesante, es también una competencia por el costo, pero la que es muy importante es la área 3. Es la área donde realmente hay un déficit de información. Y entonces hay que crear el desafío principal que va a encontrar el productor o el creador, es de crear una confianza en el producto. El término de confianza no es quizás muy bueno, no sé cómo toca en español exactamente. Si estaba en francés, yo tomaría una otra palabra quizás. Pero eso quiere decir que el productor tiene absolutamente, si él quiere que su producto tiene o su servicio tiene un éxito, de dar una explicación, de difundir la información según la cual los consumidores potenciales, la audiencia, va a entender lo que se puede encontrar. Eso es su desafío. Y eso es interesante porque aquí se ve que si hay una diferencia entre el bien cultural y los otros, no es porque el bien cultural no es un bien que se encuentra sobre... Cuando yo digo mercado, aquí es un mercado muy amplio. Es un mercado donde el productor puede ser un productor público, naturalmente. Aquí no es un mercado solamente con agentes privados, pero es una presentación que enseña cuál es la llave para el productor cultural cuando realmente él tiene que movilizar una audiencia. Bueno, yo podría hablar un largo tiempo sobre este sujeto, pero yo no puedo. Yo puedo decirle que podemos de aquí desarrollar varias estrategias. Bueno, el segundo tema, porque el tiempo pasa, el segundo tema, y vamos a encontrar una cosa de que hemos hablado mucho esta mañana, quizás no con esta entrada, pero fue el mismo problema, es la redigitalización y los nuevos modelos de negocios o de gestión, como se dice. Un modelo de negocio es muy fácil, es como hacer dinero, es una expresión bastante pretenciosa. Modelo de negocio, nuevos modelos, es simplemente como tener el dinero, es muy sencillo, es muy concreto, muy concreto.
Sí, y como, bueno, sabe que tenemos aquí varios problemas, no vuelvo, y el más importante es el que hemos hablado esta mañana, del cual bueno, justamente ha hablado esta mañana, es naturalmente ese desafío de la gratuidad, pero hay que tomar en cuenta los otros problemas de los cuales hemos hablado ayer. Y entonces tenemos cuatro estrategias. La primera estrategia, bueno, yo voy a empezar por la cuarta estrategia. Yo no quiero tomar de nuevo el debate sobre la gratuidad, porque ya lo hemos tenido ayer por la tarde, esta mañana, quizás antes, yo no lo sé, pero naturalmente es el problema de manejar colectivamente la gratuidad. Esta mañana, no sé si has visto sobre yo creo que fue la última diapositiva, había la expresión licencia global obligatoria. Y no sé si hay un debate en su país sobre eso, pero en Europa tenemos este debate muy fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos muy bien que podríamos solucionar por al menos 50% del problema de la música sobre el Internet si los productores de músicas aceptarían el principio de una licencia global obligatoria que podría extenderse de la radio o de la televisión al Internet. ¿Sabe qué es la licencia global obligatoria? Más o menos, o no, no sé. Bueno, para entenderlo hay que empezar con la radio en los Estados Unidos en los años 30 o quizás antes. El problema es el siguiente. ¿Puede un productor dar su música a una radio, por ejemplo, y no a las otras? Eso es el problema. Y la ley que se llama la ley de licencia global obligatoria, que existe para la radio en cada país, dice si un productor da su música y va a darla por al menos a uno, porque no es muy inteligente de no vender su música cuando se produce música. Si él da la música a una radio, por ejemplo, en una cadena, entonces todas las otras cadenas pueden utilizar su música, pero naturalmente van a devolver una parte del dinero correspondiente al productor. Y eso es un sistema muy bueno. Eso quiere decir, si la música es pública para uno, va a ser pública para todos. Y en el mismo tiempo, naturalmente, hay que pagar. Eso es, hay el derecho de propiedad intelectual es mantenido. Y el problema que tenemos en frente del Internet es de decir, si un productor acepta que su música, no solamente que lo vende a través de los discos, naturalmente, pero que acepta que la música sea dada sobre una cadena de televisión o sobre una radio, entonces debe aceptar que la música sea distribuida sobre el Internet bajo la apelación de licencia global obligatoria. Hay un otro problema, son los 50% que se quedan, hay que organizar el pagamiento del derecho. Hay que organizar el pagamiento. Y eso es un otro problema que es diferente según los países. Es el problema de saber si el portal, que es uno de los distribuidores los más importantes de productos de cultura, va a hacer eso, es decir, va a hacer pagar, por ejemplo, una pequeña taja a los utilizadores del Internet y va a devolver el dinero al productor. Y esa cosa, entonces hay dos niveles, pero si se hacía eso, podríamos tener una acercación de este problema de la organización de la gratuidad más clara. Porque el problema de la gratuidad no viene de que las personas no quieren pagar. El problema puede venir de eso, naturalmente, pero viene principalmente con el Internet, de que el sistema no está organizado para hacer pagar a las personas. Y
toman la oportunidad, eso es normal en un sentido. Y eso es hay que construir, no una gratuidad, pero un sistema de acceso libre con naturalmente una remuneración de los artistas. Eso es el desafío que tenemos. Y es eso que llamamos manejar colectivamente la gratuidad. Y unos países van muy lejos en esta dirección. Por ejemplo, los países son avanzados en muchos campos, no en todos, pero los países del norte de Europa, como la Suecia, Finlandia, Noruega, etc., hacen eso y funciona el sistema. Es decir, que los productores de música aceptan ese sistema sobre el Internet también. Usted puede decirme, pero ¿por qué no aceptan generalmente esa solución o por qué hay tan resistencia de la industria del disco, por ejemplo, contra la licencia global obligatoria? Yo pienso que es un argumento muy sencillo que ya del cual hemos hablado ayer por la tarde, es que el control del dinero no es más, digamos de esa manera, no es más la industria de la música que va a controlar el dinero, será el portal que va a controlar el dinero. Y como lo he dicho ayer, en el campo de cultura, donde no hay tantos éxitos financieros, hay una otra manera de hacer dinero, es de controlar el dinero, de tener el depósito del dinero durante un tiempo. Es como eso que las televisiones hacen dinero. No es porque producen una cosa excepcional, pero tienen el dinero de la publicidad en unos países del Estado y después, un mes, 2 meses, 3 meses después, van a pagar los productores. Y durante ese plazo de tiempo, el dinero hace pequeño dinero y es enorme al nivel de eso. Bueno, hay otras, ¿es claro eso? ¿Sí? Bueno, hay otras estrategias, yo no voy a tomar todas porque son bastante conocidas, pero yo voy a quedarme sobre 2 de ellos. Los productos derivados y los mercados de 2 vertientes, pero porque eso quizás es muy cerca de sus preocupaciones, porque lo que llamamos windowing, bundling, versioning, es más ligado a las industrias culturales, a los juegos interactivos, cosas como eso. Bueno, los productos derivados, sí. El problema es el siguiente, y es una cosa que muy frecuentemente los que son exterior a la cultura dicen que hay que hacer a la cultura. Dicen, oh, usted no tiene dinero, pero ustedes no están tan innovadores. Hay que hacer productos derivados y van a tener mucho éxito. El mejor ejemplo seguro es Walt Disney, para entender el proceso. Pero Walt Disney es una excepción, naturalmente. Y Pokémon es un ejemplo mejor. Pero Walt Disney es muy sencillo, con un programa cultural muy sencillo, se desarrolla un número de productos considerables en un sentido. En el sentido, al inicio de la historia de Walt Disney, no quería hacer demasiado productos derivados. Y para eso Walt Disney fue muy pequeño durante un largo tiempo, muy conocido desde el punto de vista cultural, pero muy limitado desde el punto de vista financiero. Y ha cambiado en los años 70 y sobre todo los 80, porque en este tiempo han visto que no podían quedarse a un nivel de equilibrio bastante bajo y tenía que ir a un nivel de equilibrio mucho más altos, con mucho más recursos. Y entonces han creado los parques de animación, han creado el Disney Channel primero y después, porque no querían vender a las otras televisiones sus propios productos. Y en un segundo tiempo han creado otros programas que han vendido para la televisión y muchas cosas. Y bueno, y se dice la misma cosa para los museos, pero para los museos no es tan fácil, porque cuando ustedes está en un museo internacional muy conocido con 8 millones de visitores por año, eso es fácil, aún mismo si unos no saben hacerlo fácilmente. Probablemente el mejor ejemplo de eso es me parece que fue el Museo de Reina Sofía en
en Madrid, que ha sido muy dinámico desde este punto de vista. Quizás unos de ustedes lo conocen, o naturalmente los museos norteamericanos, y crean los t-shirts, los libros, todo el mundo. ¿Sabe? Para la informática eso es un producto que se vende muy bien en los museos. Si ustedes pueden hacerlo, tiene un éxito considerable, cosas como eso. Bien. No es tan nuevo porque la tarjeta postal, por ejemplo, la tarjeta de correos es un ejemplo muy tradicional y que fue un ejemplo que tenía mucho éxito, pero el problema de la tarjeta postal ahora es que hay los problemas de derecho de propiedad intelectual y eso corresponde a lo que se ha dicho esta mañana. La extensión del derecho de propiedad intelectual es tan grande que unas veces los museos no pueden desarrollar unos productos o pueden tratar de hacer eso, perdónenme, de hacer eso, pero van a compartir los pequeños beneficios con otras personas, otros actores y cosas como estos. Y el problema aquí, pero eso es una parte del problema, y la otra parte del problema es que se cambia la actividad. Y hay siempre un debate muy complicado, podemos discutir de eso durante horas. Si usted maneja un museo, usted puede decir, bueno, es una buena idea de tener productos derivados, pero ¿cómo voy a organizar eso? Voy a producir yo mismo los productos derivados y venderlos, pero entonces la actividad cambia un poco, y hay otras categorías de recursos humanos, no necesariamente otros nuevos conflictos o nuevas tensiones, pero otra manera de hacer, o van a pedir, bueno, es demasiado complicado, no es mi actividad, no es mi colo de actividad, y entonces voy a subcontractar esa actividad, pero entonces hay que saber lo que hace el que va a tener el subcontractor, si la contabilidad es clara y todo eso. Y no sé cómo ocurre en su país, pero por ejemplo en nuestro país hemos visto, países europeos, hemos visto varias experiencias. Aún mismo son movimientos atrás y detrás de los mismos museos porque es muy complicado de hacer eso, pero es una perspectiva. Bueno, una otra cosa sobre la... No, perdón. Sí, una otra cosa, y es sobre eso, yo quería pararme un minuto y después yo tomaré un otro tema, es el problema de lo que llamamos mercados con dos vertientes. Esta mañana era muy interesante. Y voy a tomar el tema. Sí, esta mañana hemos hablado un poco de eso. Cuando usted hace un producto cultural, usted normalmente el resultado será la movilización de una audiencia. Y la movilización de esa audiencia puede ser útil no solamente para usted como productor o mismo un distribuidor de producto cultural, pero para otras empresas o otras instituciones en la sociedad. Es decir que, en hecho, la audiencia es interesante de dos lados. De un lado es interesante, por ejemplo, porque va a existir y va a pagar un precio que es más o menos bajo. Es lo que ocurre en un teatro, en un museo, cosas como eso. Y de un otro lado, la audiencia, el hecho de reunir una audiencia puede ser muy útil para otras actividades. Y naturalmente que el caso al cual pensamos todos es el caso de la televisión, porque la televisión vende a la publicidad, a la industria de la publicidad, la movilización de una audiencia. Y con el dinero
de la publicidad, que paga para tener esa audiencia y enviarle unos mensajes de publicitarios, va a pagar a los programas. Pero lo que es interesante en esa idea de los mercados de dos vertientes, y hay muchas cosas después que pueden decirse, es que es una situación que puede quizás aplicarse a otras cosas que la televisión. Por ejemplo, si usted crea aún mismo una compañía que no es una compañía muy profesional, una compañía amateur, crea un espectáculo de vivo, de teatro, de danza, etc., va a dar el espectáculo naturalmente y puede ser interesante para los que venden el libro correspondiente al espectáculo, por ejemplo, o cosas como eso. Y entonces, lo que quiere decir esta lógica de los mercados con 2 o 3 o 4 vertientes, etc., es que hay que entender cuál puede ser el interés, no solamente para usted, sino para otras empresas, de la presencia de unas personas que, porque vengan para asistir a su espectáculo, exprimen una preferencia y probablemente exprimen un modo de vida, unos valores y cosas como eso. Usted va a decirme, oh, pero todo eso es muy utilitario, pero es utilitario la gestión, ¿eh? No es una cosa diferente de eso. Y lo que yo quiero decir aquí, usted se recuerda, por ejemplo, ayer he hablado de lo que llamamos una mesa redonda, hacer la vuelta de la mesa movilizando unos financieros, por ejemplo. Bueno, para la televisión es muy simple, va a haber la publicidad. Y con la publicidad va a vender un sistema que puede ser muy complicado en la realización, pero muy sencillo en la estrategia. Va a vender audiencias contra financiamiento y mensajes que van a introducirse a través de los programas. Pero si se olvide eso, la lógica puede ser todavía la misma para otras categorías de personas. Y eso es una cosa que siempre se desarrolla. Y vamos a hablar en un minuto de lo que se llama la economía de la atención, pero tendremos una puente muy fácil para hablar de eso. Pero es realmente una cosa, yo decía, cuando estamos gestores de una institución cultural, hay que saber cuál es el conjunto de los servicios que pueden organizarse a partir de un bien cultural, de una actividad cultural, y después ver quién puede ser interesados por la existencia no solamente de esos servicios, sino de los que van a disfrutar de esos beneficios o sino de los que van a pedir para esos servicios. Y es una lógica muy importante. Si se recuerda también ayer hemos hablado, pero era al fin, de los valores intrínsecos y extrínsecos. Y eso es una cosa como eso. Sabemos muy bien que el valor principal es que llamamos el valor artístico, las personas vienen para eso. Pero naturalmente que con los mismos recursos, unas veces con el mismo producto, pero no siempre, pero de toda manera con el mismo recursos, la misma organización, podemos tratar de producir otros servicios que son juntos y entonces tener un mercado que tiene varios vertientes. Y eso es muy importante. Una cosa la más interesante y la más ambiguosa del Internet es el desarrollo de la economía de la atención. Esta mañana yo he dicho que yo pienso que hay cosas muy buenas en el Internet, muy buenas, pero hay cosas malas. ¿Sí? Y
la economía de la atención es una cosa muy curiosa. Es una expresión que utilizamos desde varios años y no es tan nuevo de mi punto de vista. Perdone. Y esa economía de la atención va a subrayar el fenómeno siguiente. Empezamos con la televisión. Con la televisión, ya lo he dicho, cuando la televisión funciona, hay una audiencia muy larga, generalmente, y usted puede utilizar la atención de esa audiencia para introducir mensajes publicitarios. Unas veces lo que se llama, yo pienso que es la misma palabra, subliminales, mensajes subliminales. Es un progreso, parece. Bien. Si se considera el Internet ahora, se sabe que hay personas que pasan mucho tiempo antes del Internet, aún mismo si van de un sitio al otro, de un tipo de práctica a una otra, etc. Y lo que es más interesante para la publicidad, por ejemplo, que la televisión, es que sobre el Internet en general, usted puede ver personas de una manera mucho más precisa. ¿Por qué? Porque generalmente, como se ha dicho esta mañana, es una palabra bastante difícil de traducir, o de una homofilia, por ejemplo, sobre algunos sitios serán personas que tienen unas preferencias, unos valores. Sobre un otro sitio serán otras personas que tienen otras preferencias, otros valores. Y entonces es muy interesante para la industria de la publicidad, que es una industria que fundamentalmente busca los que se llaman segmentos coherentes de consumidores, de enviar algunos mensajes muy especializados para esos segmentos. Y eso puede ir muy lejos. Por ejemplo, si usted compra un guía de Argentina sobre Amazon, normalmente, pero tienen la experiencia tan como yo, van a recibir regularmente, quizás un mes después, o 2 meses después, o 3 meses después, un mensaje publicitario que será el siguiente. Señor Don, con su nombre, sabemos que ustedes están absolutamente aficionados de la Argentina, por ejemplo, y entonces tenemos que decirle que un libro que va a satisfacer exactamente su propia preferencia va a darle una información fantástica para preparar un nuevo viaje en Argentina o para hacer usted viajar virtualmente todavía en Argentina y cosas como esto. Es difícil de resistir a un mensaje de esa calidad. Bueno. Y eso es lo que es. Y entonces, bueno, usted ve ese problema, yo pienso, es un problema muy bien. Y es una cosa fantástica para la industria de la publicidad, porque el problema de la industria de la publicidad es que sabe que todo el mundo no se parece, hay individuos, pero es muy costoso de hacer un mensaje para cada individuo. Pero si se tiene un sistema de observación de las prácticas de cada individuo, naturalmente que es mucho más fácil. Y los que se llaman los motores de investigación sobre el Internet hacen eso fácilmente, muy eso. Yo voy a darle una cosa que no es de cultura, bueno, es una forma de cultura. No sé si eso existe en Brasil, pero existe seguro en países europeos y yo lo he visto para uno de mis niños. Cuando un joven busca un empleo en Francia, de toda manera, y que va a pedir a una empresa o cosa, un organismo del mercado de trabajo, una empresa, las empresas hoy van a ver sobre el Internet qué son los sitios que utiliza este joven.
Eso es verdad. Sobre el mercado del trabajo es una estrategia muy bien aquí también, sí. Entonces usted la conoce muy bien. Bueno, entonces es la misma lógica en un sentido y eso naturalmente es una cosa muy ambigua. Pero como economista yo quiero decir, hay dos aspectos. Hay un aspecto positivo. El aspecto positivo es que naturalmente usted va a tener una información muy buena de unos productos que le interesan a usted, que pueden interesarle. Eso es, si hay un nuevo guía que va a salir, usted va a tenerlo. Bueno, tendrá la información. El lado muy negativo, naturalmente, y no es más estúpido que darle la información en la calle. Eso, el nivel muy grave, naturalmente, es que, y justamente lo ha dicho varias veces esta mañana, naturalmente no hay mucha diversidad. Quizás hay una diversidad para cada uno, diferente del otro, pero será siempre la misma diversidad. Es que naturalmente usted va a tener una información que reproduzca en un sentido su modo de vivir. Y para la novedad, para la creatividad y cosas como eso, no hay un grado de libertad muy fuerte. Y probablemente eso es una cosa. Pero eso es realmente una cosa que devuelve muy fuerte para el comprar de los libros, el comprar de los filmos, eso empieza para el comprar de los filmos, y podemos imaginar que va a desarrollar. Hay un otro aspecto del marketing que yo quiero darle ahora, que es un poco diferente, es lo que se llama, es lo que se dice cuando, y es más positivo en un sentido, lo que se llama, perdóneme, es lo que se dice cuando se dice que pasamos de un marketing 4P a un marketing 4C. Lo que yo quiero decir, yo voy a presentar las dos diapositivas como eso, yo voy a enseñarle como eso. Empezamos con la visión tradicional. Cuando se hace marketing, siempre se dice a los productores, ustedes tienen que tomar en cuenta cuatro variables que pueden crear una confianza en un sentido o de toda manera un acercamiento entre las preferencias del consumidor y su propia actividad. El primero es el P, es la definición del producto. Aquí eso quiere decir que es un producto que tiene una funcionalidad, entonces que puede dar una satisfacción a la persona que va a consumir. Pero usted ve que esa definición es un poco ambigua porque, bueno, es un debate muy grande, muy interesante, pero es difícil de definir un producto cultural solamente por una funcionalidad que generalmente es una funcionalidad casi física que puede medirse con unos índices y cosas como eso. La segunda dimensión es el precio. La tercera dimensión es la plaza, es decir, la facilidad con la cual se encuentra el producto en el espacio, es la distribución en un sentido, la logística. Y la cuarta variable es la de la promoción, es decir, tener una información que naturalmente sea muy en favor de la presentación del producto y que enseña bien sus propiedades. Y ahora se dice que cuando hay una otra forma de marketing que parece mejor adaptada a los productos y servicios culturales, es decir, que en lugar de presentar solamente el producto, hay que considerar que el consumidor no va solamente a comprar una cosa, sino a utilizar esa cosa y con una alquimia, como se dice esta mañana, que puede ser muy personal, a desarrollar un servicio. Lo que quiere decir aquí es que
el producto, una persona no solamente compra un producto, una persona va comprar un producto, va utilizar el producto. Unas veces la utilización exige de esa persona unos comportamientos y es el conjunto del producto y de los comportamientos que va a definir el tipo de consumo y el tipo de satisfacción. Y aquí se dice eso porque se dice que el productor del bien cultural tiene absolutamente que tomar en cuenta toda esta cadena que sale con la información pertinente del consumidor, que pasa por la apropiación de un producto o la asistencia a un servicio y que se termina con la realización de una satisfacción. Y entonces se dice, el marketing aquí debe ser mucho más sofisticado y debe tomar en cuenta justamente esos problemas que el consumidor puede encontrar en la utilización del producto. Y usted encuentra una vez más el problema de la información. La segunda cosa que se dice, y eso es mucho más importante de mi punto de vista, y probablemente es una cosa muy positiva aquí. El problema no es solamente el precio, sino el costo para el consumidor. Por ejemplo, usted sabe que si usted va a asistir a un espectáculo vivo, hay que tomar la información, hay que ir, quizás hay que quedarse un plazo de tiempo bastante importante, hay el problema de la cena, el problema del coche, el problema de los niños, todo lo que quiere. Y lo que decimos es que el problema no es solamente el precio que se paga, sino el costo generalizado del consumo cultural. Y en el campo de cultura podemos tener una diferencia considerable entre el precio que se paga y el costo general para la persona o la familia o una cosa como eso. Porque para unos consumos culturales el precio puede ser muy bajo. Siempre unas personas dicen, pero mira, hay que aumentar el precio de la cultura porque aún mismo si el precio es bajo, las personas no vienen. Se dice este tipo de argumento. Pero quizás parece como eso, sino que la verdad es diferente. La verdad es que hay una serie de costos que hay que soportar y quizás que aún mismo si el precio no es muy alto, a la entrada, por ejemplo, en un museo, hay un costo general del uso del museo que puede ser significativo. He participado hace varios años en una experiencia muy interesante en un museo. Fue en el norte de Francia, en Villeneuve-d'Ascq, por el Museo de Arte Moderno. Y hemos estudiado el gasto de las personas que visitaban el museo. Y tenía una cosa más pequeña que eso, pero muy clara. Hemos visto que los días cuando el museo hacía pagar el precio normalmente, las personas compraban pocas cosas en la boutica, se dice, boutica del museo. Sí, loja. Y los días cuando no tenía precio a la entrada, las personas gastaban mucho más dinero en la loja. Y en hecho hemos tratado de entender el proceso y las personas dicen eso. Cuando vamos a visitar el museo, tenemos un presupuesto. Tenemos un presupuesto para pasar la tarde en un lugar, una cosa como eso. Si nos piden el dinero al inicio, no vamos a dar el dinero cuando salimos por la loja. Pero si no se pide el dinero al inicio, hay una sustitución y podemos gastar más. Bueno, el mejor sería el que paga y que dejaba
eso es seguro. Pero eso es una otra historia. Y entonces eso es muy importante de entender. Y aquí hay una cosa con que es muy, no sé si es un problema, puede ser un problema de parking gratuito, no sé, puede ser, usted puede imaginar muchas variables que pueden entrar. Pero me parece muy importante de entender que el problema no es solo el precio que se paga, sino el costo que se soporte. Y cuando no hay precio, eso no quiere decir que hay una eficiencia total. Eso es el problema, porque hay el costo. Pero usted va a decir, pero el costo no depende de mi empresa cultural. Eso es verdad, eso es verdad. Pero el problema es de saber cómo organizar el acceso si hay posibilidades. Yo me recuerdo muy bien, no sé si ha existido, en Europa en un momento, lo hacen todavía ahora, los museos holandeses hacen durante el verano, porque es cuando las personas viajan en Holanda, hacen visitas grupadas de los museos en Ámsterdam, por ejemplo, y se compra en París o en Londres el billete de tren con la entrada en el museo y todo, y generalmente el billete naturalmente es menos caro que si las personas tenían que tomar el tren y pedir el billete al fin. Y todo el mundo es mejor para todo el mundo, porque aún mismo para la compañía de ferrocarril, va a disfrutar de una creación de tráfico en un sentido. Entonces puede ser lo que llamamos un juego de suma positiva. Bien, la tercera dimensión es la conveniencia. Bueno, es un poco la misma cosa, es decir, el problema es no solamente la plaza donde se puede tener, sino la manera de poder acceder. Pero debe ser un problema fantástico, no sé cómo es la solución en Brasil, pero yo veo lo que llamamos cómo organizar la lectura pública en el ambiente rural, por ejemplo. Y eso es un problema realmente de conveniencia. El problema no es solamente de abrir bibliotecas públicas. El problema es que esas bibliotecas deben ser ambulantes, porque si no las personas... Eso es lo que quiere decir conveniencia. Y finalmente es comunicación, y comunicación es la promoción, como el criterio de la promoción, pero en las dos direcciones. Eso es naturalmente la cosa que es interesante aquí. Bien, ahora yo quiero venir y tomar, quizás será la última cosa, sobre los impactos. Bien, ahora muchas veces quizás, ya lo he dicho ayer, entonces el inicio, cuando se pide muy frecuentemente, y sobre todo cuando se pide un empresario, un administrador de una institución cultural, pide dinero a unas instituciones, las instituciones pueden decir los financieros pueden decir dos cosas. Pueden pedir cuál es mi interés, por ejemplo, mi interés directo, o pueden pedir cuál es el interés para la colectividad, para el territorio, cosas como eso. Bien. Si piden cuál es mi interés directo, bueno, hay que contestarle, es difícil. Bueno. Pero muy frecuentemente piden también, o además, cuál es el interés para la colectividad, cuál es el impacto de una actividad cultural que yo voy a soportar, por ejemplo, para la colectividad, para el territorio, para el desarrollo local. Y entonces hay una pregunta que los responsables de las instituciones culturales tienen que contestar, deben de explicar. Bueno, eso puede ser muy interesante porque eso va a crear empleo no solamente en mi museo, en mi
compañía de discos, pero en otra, o eso va a un mismo, si yo tengo dinero del Estado, vamos a tener gastos sobre el territorio, y con la IVA vamos a tener nuevos ingresos para el público, etc. Y entonces hay más y más estudios que tratan de ese problema. Y lo que es curioso es que es un problema que no deberíamos pedir al director o al empresario, porque ellos tienen muchas otras cosas que hacer y no es su propia responsabilidad el desarrollo local, una cosa como eso. Pero son los que son interpelados, son los que tienen que contestar un poco o que defender la legitimación de sus instituciones del punto de vista del desarrollo. Entonces, el estudio de impacto es una cosa que no es el estudio del resultado financiero, pero es el resultado, perdóneme, de la contribución de una actividad cultural para el desarrollo del territorio suyo durante un periodo de tiempo dado. Es eso lo que llamamos los estudios de impacto. Cuando son estudios de corto plazo, es principalmente con datos estadísticos y financieros, y cuando son estudios del impacto de largo plazo, por ejemplo, cuando se puede decirse vamos a aumentar la competencia de los estudiantes, no la calidad de los, no la competencia, no, la calidad o los talentos, o vamos a dar una apertura de espíritu más grande a los jóvenes, naturalmente que va a hacer de ellos mejores estudiantes, mejores investigadores, etc. Son cosas de largo plazo, naturalmente. No es como el turista que viene y que va a pasar la noche y que va a dejar dinero sobre el territorio. Entonces, eso es lo que llamamos el estudio de impacto. Y para hacer ese estudio de impacto, hacemos de la manera siguiente. Salimos generalmente de la institución de referencia, porque ya esta institución va a gastar. Va a movilizar unos recursos y hacer gastos sobre el territorio. Después tomamos generalmente los gastos de los turistas. Y aquí lo que es importante en los gastos de los turistas, bueno, hay muchos problemas técnicos, yo solamente quiero darle una visión de lo que puede ser, son esencialmente, no es el precio de la entrada en el museo, porque ya lo hemos tomado aquí, pero son, por ejemplo, cuando pasan una noche, cuando van al restaurante, cuando van a comprar productos derivados y cosas como eso. Bien. Tomamos después gastos de las otras instituciones, porque, por ejemplo, cuando es un museo, pero no se puede hacer un libro con una empresa de libros, por ejemplo, y la empresa de libros va a gastar dinero también paralelamente a los gastos del museo. O, por ejemplo, si el museo alquila su espacio para hacer manifestaciones o cosas como esa, la empresa va a gastar dinero para organizar esas manifestaciones y son gastos que aumentan la actividad local en un sentido. Y cuando se añade los tres, se aplica generalmente lo que llamamos los efectos multiplicadores o los efectos indirectos, porque ya lo he dicho ayer, pero muy rápidamente. Por ejemplo, si yo soy un turista y yo voy a pasar 3 días, no, yo no soy un turista aquí, pero yo paso 3 días en Sao Paulo y entonces con el dinero que yo voy a gastar o que una otra persona va a gastar para mí en el hotel, ese dinero va a ser distribuido a las personas que trabajan en el hotel, que pueden gastar un poco más quizás y cosas como eso. Entonces es un flujo que sigue disminuyendo. Y es lo que se llama y vamos a tener el impacto. Y entonces vamos a hacer una comparación entre la institución de referencia, la plaza de la institución de referencia y el total que se crea en la área.
Según la definición de la área, yo tengo que decirle, yo voy a tener datos diferentes. Por ejemplo, si yo tomo como el efecto del Museo de Arte de Sao Paulo sobre la aglomeración de Sao Paulo, naturalmente, yo no voy a tomar los gastos de los habitantes de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, si el habitante de Sao Paulo va al museo y no va al cine, eso quiere decir que para el cine de Sao Paulo hay menos actividad. Aún mismo si para el museo hay más actividad. Pero yo voy a tomar el dinero de todos los otros que vienen de fuera de Sao Paulo y que van a visitar al museo. ¿Entiendes? Pero si yo considero, por ejemplo, el efecto del Museo de Sao Paulo sobre el Brasil y no más sobre Sao Paulo, entonces estoy obligado de tomar solamente los gastos de los turistas extranjeros que vienen de fuera del Brasil. Tenemos muchas regulaciones como eso. Con 10 millones vamos a tener una consecuencia final de 150 millones. No quiere decir que porque hay 10 millones hay 150 millones. Eso simplemente quiere decir, pero ya es muy importante, que hay un peso, hay una responsabilidad de esa actividad local que en realidad no es de 10 millones, sino de 150 millones. Eso quiere decir. Y yo voy a transformar eso en empleo. Eso es fácil de decir, si hay tanta actividad, si tenemos un nivel de promedio de remuneración anual, podemos convertir un ingreso en número de empleo. Bueno, no es tan fácil en la realidad, pero en el principio. Y lo que es muy interesante es aquí el efecto en presupuesto público. Quizás es una vista demasiado europeana eso, pero como las instituciones reciben dinero, lo que es interesante es de enseñar a los que dan el dinero, los gobiernos centrales y locales, cuál es el aumento de los ingresos público, para el presupuesto público que van a resultar de esa actividad. ¿Me entiende? Más o menos. Entonces yo voy a darle, y yo voy a terminar con eso, los datos que hemos tenido sobre el Louvre. El Louvre, aquí hay dos escenarios, no hay una cifra única porque hay un problema muy difícil en ese tipo de estudios. Yo tengo que decirle a ustedes, es que cuando se trata de ver, por ejemplo, un turista viene a visitar el Museo de Sao Paulo, un turista del exterior. El problema es de decir, ¿el turista viene en Sao Paulo solamente para visitar ese museo? Si yo digo sí, entonces todos sus gastos pueden considerarse como una consecuencia de la existencia del museo. Pero si yo digo, no, este visitor viene porque tiene un congreso de no sé qué en Sao Paulo y toma la oportunidad de estar en la ciudad de Sao Paulo para visitar el museo, yo no puedo considerar, por ejemplo, que los gastos del hotel o del restaurante son la consecuencia directa y automática de la visita del museo. Yo tengo que tomar solamente una proporción de esos gastos. Y como es para eso que, según la hipótesis que hacemos sobre el comportamiento de los visitores o de los turistas, podemos tener unas cifras. Pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, eso fue sobre el Louvre. El presupuesto del Louvre son 175 millones de euros, sería 350 millones no, 400 o 450 millones de reales, una cosa como eso. Y llegamos a un impacto final de la hipótesis media fue 1.000 millones aproximadamente. Hay una margen, según, pero fue un estudio muy realístico, porque hemos pedido a los National Endowment for Arts su aviso, ustedes están demasiado prudentes, pero fue perfecto. Sí, no. Bueno, para mí, perfecto. Entonces hemos tenido eso y
Una cosa que quería decirle, y fue muy interesante, eso es sobre todo para los que trabajan sobre... no, yo le diré al fin, Y hemos hecho la otra como eso. Hemos visto que el ingreso, es decir, que el Louvre, que es 175, puede crear hasta un impacto de 1.000.056.000, que en términos de empleos, eso quería decir que el Louvre, que emplea 2.000 personas aproximadamente, tiene un impacto en términos de empleos que son de 10.000 a 20.000, eso es muy importante, y el promedio era de 15.000. Y finalmente, que en términos de ingresos para el presupuesto, hemos visto que el Estado central en Francia da un subsidio considerable al Louvre. El presupuesto del Louvre es 175 millones y el Estado central da, no hay que escuchar, 110 millones de euros por año. 110 millones de euros, es decir, 250 millones de reales aproximadamente. Bien, pero al final recibe solamente en una hipótesis que son menos 2 millones, solamente como una hipótesis que es muy mal, puede recibir hasta 82 millones de beneficios netos, de ingresos netos. Es decir, que da 110 millones y puede recibir hasta 192 millones de nuevos ingresos fiscales. Y el promedio era de 40 millones de euros aproximadamente. Es muy bueno. Entonces, es una justificación. Pero yo quería, y yo termino con esa última remarca, decirle una otra cosa sobre los análisis de impacto. Lo que es interesante en el análisis de impacto no es solamente de hacerla un año, sino de ver lo que ocurre durante años sucesivos. Porque se ve lógicas que son muy interesantes. Por ejemplo, para el Louvre, yo pienso que es una lógica muy interesante. En un sentido, yo le siento mucho de presentarle los datos del Louvre, pero yo lo he construido, yo tenía que construirlo por mí mismo, entonces es mejor de hablar de lo que se sabe. Pero naturalmente que es un ejemplo que no tiene ningún sentido, porque es único, no puede imitarse, es un regalo de Dios, no sé de qué es el Louvre, pero es aquí, bueno, está aquí. Bueno, pero... lo que fue el más interesante para mí y aún mismo para el director del Louvre cuando ha visto el estudio fue el siguiente. Cuando nos pedimos ese estudio, el problema era de saber si tenía naturalmente que aumentar el precio de la entrada porque temían que el gobierno central iba a disminuir el subsidio público. Pero es una discusión, de mi punto de vista, muy mal. Y habían pedido una consultoría antes a McKinsey, y McKinsey habían dicho hay que doblar el precio de la entrada y ir de 8 euros a 15 euros, y será ya mejor. Y en 3 años hay que doblar una otra vez. Y si habíamos seguido la recomendación, hubiéramos tenido un precio de entrada de casi de 40 euros pero 40 euros, tenemos muchos visitantes, pero tendremos mucho menos, eso es seguro, absolutamente seguro. Yo lo veo bien sobre unos otros ejemplos. Pero lo que hemos visto en el tiempo es que hay más y más recursos que pueden venir del uso de la propiedad intelectual del museo, porque tiene muchas obras, naturalmente, que pertenecen al museo. Y con esas obras puede hacerse mucho más libros que lo que hacen, mucho más documentos audiovisuales que lo que hacen, aún mismo nuevas maneras de presentar las obras. Han hecho, por ejemplo,
no sé si lo he hablado de eso, un partenariado con grandes empresas japonesas para hacer los visitores jugar con el cuadro y el visitor puede entrar en el cuadro y cosas como eso. Bueno, es muy difícil de generalizar eso, pero eso puede dar nuevas licencias de explotación. Y lo que fue interesante aquí es que hemos tenido la conclusión que probablemente un día tendrá que aumentar el precio de la entrada, pero que lo que hay que hacer hoy es de movilizar mucho mejor los recursos y los derechos de propiedad intelectual. Eso fue una conclusión mucho más interesante. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando se hace ese tipo de análisis, el problema no es solamente de saber si vamos a crear más dinero que lo que recibimos del gobierno, de las cosas como eso. Es de saber dónde son los yacimientos de valores económicos para la institución cultural. Y eso es una pregunta muy importante porque, una vez más, los economistas no tienen que sustituir una lógica económica a la lógica artística y cultural. Pero no es un crimen de identificar cuáles pueden ser los yacimientos de valor económico que no molestan al valor cultural y que aún mismo para unos de ellos pueden tener un efecto muy positivo. Bueno, son las 4. Bueno, pero quizás ustedes tienen unas preguntas, no sé. Fica evidente o problema que nós temos em cultura, na medida em que praticamente cada caso é um caso. Quer dizer, o museu é um caso, o cinema é outro caso, o teatro é um outro caso. Como? A biblioteca é outro caso, não é? Por exemplo, a biblioteca pode colocar os livros num caminhão e mandar para a periferia. O museu não pode colocar as obras num caminhão e mandar para a periferia. Xavier falou como as pessoas estão dispostas a gastar um dinheiro no museu quando a entrada é grátis, não é? Mas ele não falou, e eu pensei, que quando as pessoas vão ao cinema, elas pagam o estacionamento do shopping, pagam a entrada do cinema, pagam uma pipoca, pagam tudo e se sentem satisfeitas. O que significa que há outros problemas em relação ao usufruto da cultura que não são só os econômicos que nós estamos discutindo aqui, não é? Que são problemas sérios, problemas de moda da cultura, de atualidade da cultura, não é? E enquanto ele está falando aqui, eu estou pensando que talvez nós tenhamos que desdobrar o nosso curso em outros módulos para explorar todas as implicações daquilo que Xavier está nos dizendo. Eu tenho a impressão que vocês concordarão comigo quando eu disser que a gente teve a chance de ouvir 3 inteligências muito lúcidas, né? Não esquemáticas. Se há algo do qual eu fujo em termos de debate cultural, são os pensamentos esquemáticos, já feitos, nas ideias feitas, como eu chamo, né? Então tivemos a chance de ouvir 3 inteligências lúcidas, claras, né? Precisas, que procuraram compartilhar conosco não apenas aquilo que sabem, mas aquilo sobre o que tem dúvida, o que é bastante importante de fato, não é? E eu sei que nós todos e vocês depois vão ter um trabalho bom para mergulhar nas consequências daquilo que foi colocado aqui, não é? Eu vou abrir esta sessão, que é um pouco uma sessão não propriamente de debate, mas de revisão, digamos, ou de destaque de alguns dos pontos que foram colocados aqui, fazendo uma pergunta inicial para os 3 colegas, e depois que eles responderem, vocês, por favor, também participem do debate, não é? E essa pergunta inicial que eu vou fazer aos 3 colegas diz respeito
a sustentabilidade da cultura? Foi algo muito falado aqui. Quais são os modelos de sustentabilidade? Ou, de uma outra forma, como já foi colocado, não é? Quem paga pela cultura? Quem vai pagar pela cultura? Onde a cultura vai encontrar os recursos para continuar existindo? E eu sei, de antemão, e mesmo acabamos de ver isso agora com a intervenção do Xavier, eu sei que não é possível falar num modelo de sustentabilidade para a cultura. Existe um modelo, ou existirá um modelo, ou vários modelos de sustentabilidade para o teatro, outro modelo completamente diferente para o cinema, outro modelo para não sei o quê, outro modelo para o museu, não é? Mas mesmo assim eu vou tentar fazer a pergunta aos colegas, né, sobre qual seria um novo modelo de sustentabilidade que cada um deles poderia sugerir, seja de maneira geral, seja de maneira específica. E essa pergunta eu vou fazer desde um ponto de vista muito peculiar ao Brasil, que é um lugar no qual a cultura está em dificuldades por não encontrar o apoio suficiente nem do Estado, nem da iniciativa privada, e também nem da sociedade civil. Como eu havia comentado aqui no início da minha intervenção, não é? A sociedade civil em alguns países, que sociedade civil o que é? São os cidadãos não organizados politicamente, os cidadãos que estão fora do Estado. A sociedade civil em países como os Estados Unidos, por exemplo, entende a sua responsabilidade com a cultura e participa com o seu trabalho e com o seu dinheiro. No Brasil, nós estamos numa situação em que o Estado é frequentemente está alheio às questões culturais, às vezes expressamente, às vezes disfarçadamente. A iniciativa privada não despertou para a sua responsabilidade cultural, ela já a despertou para a sensibilidade educacional e começa a despertar para a responsabilidade ecológica. Embora, como também foi dito no nosso almoço, não é? Muitas empresas estão adotando a nossa terminologia como uma fachada. A nossa empresa ela é sustentável ecologicamente. A nossa empresa tem responsabilidade social. Depois você vai ver o que isto significa e não há muita coisa por trás. Mas já despertaram para isso e para a cultura, não. Então a pergunta que eu faria para os quatro é se eles vislumbram, se eles percebem algum novo modelo de sustentabilidade para a cultura no momento em que, no Brasil, a cultura não tem muito onde se sustentar. Modelos de sustentabilidade podem ser vários, né? Eu tenho a impressão que foi, por exemplo, Bustamante quem mencionou. Para dar uma ideia do que eu também estou entendendo por modelo de sustentabilidade. Creio que foi Bustamante quem colocou de manhã a opção de digitalização dos cinemas para se resolver o problema das cidades com menos de 25 mil habitantes e que não podem se pagar um cinema. Eu não sei se alguém aqui da sala pode me corrigir, talvez o João saiba disso. A cópia de uma película, até recentemente, custava 50 mil reais. Uma cópia de cinema. E você tem que fazer chegar esta cópia até a cidade, etc. e tal. Se você tem um cinema digital, você tem praticamente o estoque zero de que nós falávamos na primeira sessão. Eu não tenho nenhum estoque, eu aperto um botão, o cinema. Isto pode ser um modelo de sustentabilidade, independentemente do preço que se vai cobrar, não se vai cobrar, de quem vai pagar ou quem não vai pagar. Então, são questões como essa. Algumas questões já foram ditas por vocês. Quem sabe cada um de vocês poderia isolar um exemplo, seja sobre que arte for ou de maneira geral, para sugerir para a reflexão dos colegas. Bem, eu vou falar um pouco sobre alguma coisa que a gente está vendo e pesquisando lá no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, no Núcleo de Gestão Cultural. E, na verdade, nós não somos lá muito pessimistas com relação à questão da cultura. O Teixeira tem aí o problema da sustentabilidade do museu, né? E aí realmente são casos específicos difíceis.
Mas a gente percebe que a cultura institucionalizada, ou a cultura como políticas, como a fazer da sociedade, tem progredido e melhorado muito nos últimos anos. Né? A gente percebe, por exemplo, em certos estados, né? Não vamos ver o governo federal que tem feito esforços e tal, né? Mas em certos estados tem havido avanços consideráveis e reais. Né? Caso do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, você tem toda uma ação, né, que se desdobra em formas de organização das instituições culturais muito novas, muito criativas. Não é uma novidade total, mas o fato de, por exemplo, de ter transformado em organizações sociais a muitas instituições culturais, embora tenha havido muitas críticas a esse respeito, mas vejam que nós temos só em São Paulo uma porção de coisas novas nos últimos anos. Museu da Palavra, restauração da Pinacoteca, Sala São Paulo, uma reabilitação da Orquestra Sinfônica de São Paulo e outras mais. Né? Eu vejo, por exemplo, no Itaú Cultural, né, já do lado das empresas, né? Instituições como essa aqui, Centro Cultural do Banco do Brasil e tantas outras. Né? Eu vejo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, as empresas, o Centro Cultural do Banco do Brasil, conversamos anteontem, né? O Centro Cultural foi pioneiro e é uma instituição altamente dinâmica, sempre cheia de gente, principalmente jovens. Paralelamente estabeleceu a Casa França Brasil, o Centro Cultural dos Correios. Agora a Oi, né, a empresa telefônica, criou um centro aí de vanguarda, de manifestações de vanguarda. Quer dizer, houve muita coisa nova, muita coisa interessante que atrai público, as pessoas vão, que conseguem se manter, né, com muita dificuldade. Mas conseguem se manter, conseguem progredir, conseguem fazer muitas realizações. Né? Tivemos no Brasil, nos últimos anos, uma proliferação de festivais, de todo quanto é tipo. Né? As Bienais do Livro, por exemplo, que têm sido sempre grandes sucessos no Rio e em São Paulo. Os festivais de cinema espalhados pelo Brasil inteiro, feiras literárias como a do Paraty, mas que tem hoje em várias cidades do Brasil. Quer dizer, tudo isso, junto com os festivais de gastronomia, disso, daquilo, coincidiu, outro dia estava dando um curso em Joinville, coincidiu com o Festival Internacional de Ballet. Tinha conjunto de ballet do mundo inteiro trazidos pelo Ballet Bolshoi, cuja única sede fora de Moscou é em Joinville, em Santa Catarina. Então, quer dizer, eu acho que tem havido muita coisa. Vamos a Porto Alegre, em Porto Alegre tem várias casas importantes, Museu do Mercosul, a Bienal do Mercosul. Quer dizer, eu acho que avançou muito nesse sentido. Né? Tem havido muita coisa que sobrevive. Né? O problema é que nós estamos lá na Fundação Getúlio Vargas e tentando encontrar quais são os caminhos. Por que sobrevive a cultura? Por que sobrevivem essas manifestações culturais? Essas instituições culturais sobrevivem, proliferam, aparecem coisas novas e, claramente, tem alguma base de sustentabilidade. Né? Conseguem financiamento para tudo isso. Né? Cada caso, como dizia o Teixeira, é um caso. Né? Cada um consegue os seus meios para arrumar dinheiro, financiamento público para cada uma dessas manifestações. Mas eu diria que, não digo que todos sejam flores, né? Há muita coisa difícil, há muita coisa que não funciona, muita coisa que é difícil de concluir, mas, de um modo geral, a gente vê avanços e avanços consideráveis. Então, eu acho que, tentando responder a pergunta do Teixeira, né? E nós deveríamos ver ou pesquisar, que é o que a gente está fazendo lá no Rio, por que motivos é que se sustenta a cultura. Né? Não quais seriam os meios de sustentabilidade, mas sim, percebendo manifestações concretas, fatos concretos, instituições, como todas essas que eu mencionei, e muitas outras, né? Como que fazem para sobreviver. Né? Estamos falando do Sul Maravilha, mas se a gente vai a outros estados, na Bahia, no Pará,
no Amazonas, em Manaus, tem uma constelação de instituições e isso tem crescido maravilhosamente bem nos últimos tempos, né? E, bom, conseguiram, né? Aí, no caso, com muito esforço do Estado. Em outros casos, é por causa da iniciativa privada. Em outros casos, é a sociedade civil. Enfim, há numerosos elementos que permitem dizer que há possibilidades de sustentar, de dar sustentabilidade à cultura, a manifestações culturais. Tem que ver o que em cada aspecto concreto foi o que provocou essa possibilidade e esse crescimento, claro, dos últimos anos, ¿no? No, yo creo que hay que ser relativamente optimista. Por ejemplo, yo lo soy en América Latina, donde hace unos años, ya se nos ha olvidado, se alcanzó el punto de inflexión más bajo, en general en toda América Latina, de intervención del Estado en la cultura, del espacio público, ¿no? Y en una época, hace 15, 20 años, los que no había ni ayuda al cine, ni política cinematográfica, ni audiovisual, ni de ningún tipo. En el momento del cenit de la política neocon y su penetración a nivel internacional. En Europa no fue tanto porque había resistencias más profundas, pero también hubo una crisis muy fuerte de políticas culturales. Yo creo que estamos en un momento de resurrección de políticas culturales importante, pero no deja de haber riesgos importantes, ¿no? Riesgos graves. Uno de los riesgos graves es el intento de reducción de toda la política pública a criterios comerciales, en definitiva. Y cuando se habla de sustentable, muchas veces se entendiendo que es sustentable porque se le puede apoyar unos años y después dejar de apoyar, que ya se sustentará solo, ¿no? Bueno, hay un problema en la política cultural. Desde su origen, hace muchos años y sobre todo en la posguerra, la guerra mundial, se planteaba que el Estado, lo público, debe intervenir porque el mercado trabaja en el corto plazo. Que el problema está en que la educación, la cultura, la comunicación no funcionan en el corto plazo. Tienen una lógica que exige el medio y largo plazo. Y el mercado, igual que la protección de la naturaleza, no entiende del largo plazo, ¿no? Yo compararía la cultura con la ecología, ¿no? La lucha contra el cambio climático no tiene resultados inmediatos. La protección de la naturaleza no tiene resultados inmediatos. Por eso el mercado solo no ha podido hacer frente a eso. Pero en la cultura ocurre igual. La cultura tiene un tiempo largo, un tiempo de educación, de formación, ¿no? Donde yo creo que más han fallado los estados ha sido a la hora de la creación de públicos, que es una labor de largo aliento, que exige educación desde la escuela, que exige educación en artes, en cultura, en participación pública, ¿no? Y eso no es solo ofrecer determinados productos durante un tiempo, sino ser capaz de crear ciudadanos activos, ciudadanos informados, capaz de seleccionar, de degustar, de tener fruición con la obra cultural, ¿no? Entonces, ahí es donde el Estado también ha fallado y ahí es donde yo creo que está fallando también en los últimos tiempos, porque hay toda una presión también de la política que en paralelo con el mercado exige resultados inmediatos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que en los tiempos actuales y más en crisis económica debemos justificar hasta el último centavo de gasto público y justificar al máximo su rentabilidad y explicar su impacto. Creo que todo eso es enormemente positivo, ¿eh? Y que es un esfuerzo que hay que hacer de forma decisiva respecto a lo que podía ocurrir hace 20 o 30 años. Ahora bien, eso no se debe confundir con la exigencia de rentabilidad de forma económica, contable, de forma inmediata, ¿eh? Porque la cultura tiene, igual que la ecología, una rentabilidad social. Y la rentabilidad social se mide primero en el medio y largo plazo y después no siempre es ajustable con números, ¿no? Antes comentábamos algunos ejemplos en el café. Por ejemplo, ¿cómo se mide la rentabilidad de una ciudad como Barcelona, que en 20 años ha cambiado radicalmente, ha esponjado urbanísticamente todo su centro con un gran coste porque no había ni parques, no había ni espacios libres, ha regenerado el centro urbano con museos, con universidades, con centros de cultura? Y eso es una labor que seguramente no se ha podido ver en 15, 20 años. Y que nace mucho antes de la Olimpiada y va mucho más allá de las Olimpiadas. ¿Cómo se mide esa rentabilidad? Eso no se mide en turismo cultural, eso se mide en convivencia social, se mide en convivencia y en proyectos de futuro en común, se mide en participación democrática de una ciudadanía, ¿no? ¿Cómo medir, por ejemplo, en otro ejemplo, la radio y televisión pública? Que en los últimos años en Europa también tiende a ser medido en términos de share, de rating, de audiencia. No, mire, no es posible.
Me da igual que sea la televisión de Sarkozy sin publicidad o la de la BBC o la de Italia, la RAI con publicidad. El problema no es la publicidad. Si usted mide la acción pública solo en tasas de share y de rating, se está comportando inevitablemente y está creando la misma dinámica que la televisión comercial. Y no, eso le prohíbe tener un papel emblemáticamente diferencial en tanto cultura, en tanto comunicación pública, en tanto rentabilidad social, ¿no? Pero lo medible, lo fácil es medir cuánto me cuesta conseguir cada punto de share. Algunos en Europa, en España, pedían que se contabilizara la rentabilidad, cuánto invierto en Radio y Televisión Española y cuántos puntos de share consigo. No, mire, eso no es posible. Entonces usted está creando un monstruo, ¿no? Para eso es mejor que no haya actividad pública. Entonces yo creo que, sea por el Estado directamente, el Estado siempre ha estado rodeado de problemas de acusaciones de dirigismo, de la cultura, y por tanto hay que tomar todas las precauciones posibles de organismos mediadores, de intervención de los creadores, de intervención del tejido social, para impedir cualquier que se identifique política cultural o de comunicación pública con cualquier tipo de dirigismo. Me da igual los sistemas que también articulan el patrocinio de las fundaciones privadas. El único problema es que, aquí se mencionaba en la mesa, en nuestros países latinos se ha introducido, se ha importado el concepto de sponsoring anglosajón, pero el sponsoring no llega. El problema es que las empresas y las fundaciones privadas invierten en muy escasa medida en la cultura, ¿no? Pero que vienen, bienvenidos sean, ¿no? Articulados con el espacio público, articulados con una concepción participativa de lo público. Ahora, yo creo que eso implica una mirada social y que la sostenibilidad es la sostenibilidad social y que la rentabilidad social se puede también medir. No se puede medir siempre en términos estrictamente económicos, pero se puede medir en términos de impacto, de democracia, de redistribución social, de participación colectiva en un proyecto de futuro. Se puede medir de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en la reforma de Radio y Televisión Española, nosotros estudiamos minuciosamente todos los indicadores posibles y había indicadores que se podían incluso medir en términos de diversidad de géneros, de formatos, de programas, de participación del público en debates, en programación, en programas de cultura, ¿no? Había indicadores precisos que se podían demostrar que una televisión pública era rentable socialmente en un papel diferencial al que ocupaba la televisión comercial. Pero a condición de que la tasa de rating no fuera, o de share no fuera el único criterio, porque entonces se acababa, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo también para los museos. No puede ser solo la audiencia. Al final es la dictadura también del rating. ¿Cuántos espectadores han llegado a taquilla, no? Y luego, ¿qué han hecho? Y cuando han entrado en el museo, ¿qué han hecho? ¿Qué han visto? ¿En qué han participado? ¿Cuántas veces han vuelto? ¿No? Hay que pensar otros indicadores complementarios que nos den rentabilidad social y que permitan legitimar la continuidad decisiva, para mí más importante que nunca, de una política cultural o de un espacio público que no sustituya el mercado, que lo que hace es complementarlo y además lo que hace es complementarlo apoyando justamente los sectores del mercado que más capacidad tienen de innovar, de crear y de implicar la participación pública, que son las pequeñas y medianas empresas, pero también los creadores individuales, sus asociaciones, etcétera, que no han tenido tradicionalmente muchas posibilidades en medio de un mundo de grandes grupos y de grandes intereses. Entonces yo creo que hay que hacer una visión flexible, una visión articulada, pero reivindicar la vital rentabilidad social de la política cultural, ¿no? Y eso reivindicarlo como en el cambio climático. Mire usted, no podemos demostrarle ahora cada rentabilidad de cada euro o cada real, pero le aseguramos que si deja que el cambio climático se produzca, se va a enterar de lo que le vale, ¿eh? Y es la misma lógica de la política cultural. Primero yo quiero decir que estoy conforme con lo que se ha dicho, con lo que Enrique dice. Entonces yo no voy a repetir eso. Yo voy a tratar de diversificar la respuesta a Joao. Yo desearía, para empezar, que hay que saber lo que quiere decir sostenibilidad aquí. Yo pienso que la sostenibilidad aquí, para una institución cultural, es el hecho que su territorio o su población legitima en permanencia su actividad. Eso es muy importante.
Es decir, que hay varios valores y esos valores tienen que encontrar una demanda en un sentido. Eso es el problema. La segunda cosa es que mejor que hablar quizás de modelo de sostenibilidad, prefería hablar aquí de subida en carga de la sostenibilidad. Porque yo pienso que es una cosa muy difícil. No hay un equilibrio de sostenibilidad para esas instituciones. No lo sabemos. Siempre tienen arbitrajes entre diferentes tipos de valores, diferentes tipos de servicios y cosas como eso. Y lo que yo pienso es que cuando una actividad empieza, debe saber naturalmente que tiene que tener ese objetivo, pero que se necesita tiempo, naturalmente. Se necesita tiempo del lado del reconocimiento por los utilizadores o los consumidores y se necesita tiempo del punto de vista de la realización de los resultados financieros, naturalmente. Y es para eso que, de mi punto de vista, el papel del sector no lucrativo, yo no digo aquí público o privado, porque es una cosa, no es secundario, pero es una cosa después. Pero el papel del sector lucrativo es absolutamente, no lucrativo, perdóneme, es absolutamente fundamental. Y es poco a poco cuando se puede hacer conocer y apreciar una actividad que naturalmente se puede considerar unos resultados en términos más financieros en un sentido. Pero eso es un desafío. Y yo no quiero tomar demasiado tiempo, pero una cosa que me parece muy interesante, yo puedo darle un ejemplo al fin, es que quizás el modelo de sostenibilidad es el modelo de un conjunto de instituciones que tienen varios estatutos jurídicos para manejar una actividad y las actividades complementarias. Yo quería darle un ejemplo, por ejemplo. Yo he visto en varios países de Europa una institución cultural, no hemos hablado de esa, que es muy pequeña, se llama los café conciertos. No sé si es una expresión que toca bien en español o no. Es bien. Y fue muy interesante de ver cómo ellas nacían y podían tener un nivel de sostenibilidad. No es el Louvre, eso es la realidad corriente. Y nacían como una asociación para hacer una animación cultural en un lugar preciso y también organizaban unas otras actividades de restauración, de bebida, como eso. Y era muy difícil, en hecho, era muy difícil para razones muy variadas. Una de las razones era el control del Ministerio de las Finanzas, que no gusta mucho el no lucrativo que hace dinero, es una cosa un poco diferente. Y después de un tiempo, la asociación ha decidido, lo que es posible desde el punto de vista legal, de crear una empresa comercial. Tiene la mayoría de la empresa comercial, con otros recursos, naturalmente otros partenariados. Y entonces hay siempre, ha muerto, pero ha vivido durante 20 años. Tenía una parte de actividad cultural permanente que estaba muy frágil, naturalmente, con periodos con más audiencia y otros periodos con menos audiencia, pero la actividad comercial de restauración funcionaba relativamente bien y entonces era una reserva de dinero para la institución auténticamente cultural que era la asociación, o lo que se llama la institución del tercer sistema. Y lo que yo creo es que la innovación para encontrar la sostenibilidad debe ser una innovación en términos de valores,
añadir valores sociales, valores económicos, valores quizás del medio ambiental para uno en el patrimonio, cosas como eso, pero es una innovación también institucional. Me parece a mí muy importante de insistir sobre ese punto. Hay una ingeniería del montaje jurídico y organizacional de la actividad cultural. Y eso puede ser muy importante. La Asociación de los Amigos es una parte del conjunto. Una empresa comercial, quizás para los productos derivados que salen su existencia de la actividad cultural. Entonces es normal que los beneficios vuelven a la actividad cultural. Es una otra dimensión. El riesgo artístico, naturalmente, es un riesgo que no pertenece al mundo comercial, porque hemos hablado no quiero empezar de nuevo sobre esto. Y me parece que es esta subida de carga que es muy importante. Bueno, después podemos tener otros movimientos, naturalmente, pero para el momento la única cosa que quería decir es que quizá primero hay una lógica de subida de carga de la sostenibilidad y segundo, hay un vertiente institucional que probablemente no es la llave, pero es un elemento de la solución.